Bien, comienzo yo. Me toca. Eh, Enteógenos y neurociencias. Usos de psiquiatría y salud mental. Bueno, como me acaba de presentar, soy Giancarlo Viaggi, soy médico psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, actual presidente de SOPEMEI. Con, eh, Mi interés por la medicina tradicional radica justamente desde el inicio, como psiquiatra, me involucré y me interesé mucho en otras formas de sanar, insatisfecho por los estudios que recibía y por la formación que recibía netamente medicamentosa y reduccionista a un nivel neurobiológico. Empecé a comprender de los usos en las tradiciones que tenía al alcance de la mano, y aquí hemos podido forjar un camino ya de hace varios años junto con colegas amigos y otros interesados que han podido también, maestros sobre todo, con los que hemos podido aprender acerca de otras formas de ver la salud mental, de ver la salud en general, sin hacer esa dicotomía, esa disociación, ¿no? Bien, vamos con la introducción. La ciencia indígena americana. Existe un alto nivel de sofisticación y complejidad. Sabemos que existen aproximadamente 100 plantas enteógenas alrededor de toda América Latina, o toda América en realidad, desde el sur de la Patagonia hasta el norte de Alaska. Y es un componente importante de la etnomedicina y rituales que continúan vigentes al día de hoy. El Perú, como sociedad enteogénica, disculpen, el Perú como sociedad enteogénica eh, vemos cómo a través de la historia de miles de años incluso, como culturas como la Moche, que es la cultura que se desarrolló hace ya 800 años antes de Cristo aproximadamente, cómo es que tenía en sus huacos, que son estas cerámicas, ejemplos de personas curando, sanando, ¿no? Sanadores, se puede ver perfectamente un hongo que crece en la cabeza, ¿no? También en el medio vemos cómo este símbolo que todavía persiste, que está vigente en unas ruinas que se llaman Chavín de Huántar, en Ancash, de la cultura Chavín, se encuentra el guerrero, ¿no? Aquel ser mitológico que todavía conserva, si ven, una, en su mano derecha una guachuma, un cactus de San Pedro. Se dice que en la Cueva del Terrero han visto expediciones arqueológicas y han encontrado restos de San Pedro, del cactus San Pedro guachuma, desde hace 8.500 años aproximadamente. Y en la Amazonía nororiental vemos cómo el uso de ayahuasca tiene un promedio de 2.500 años antes de Cristo, muchos años haciendo medicina enteogénica por aquí, por este lado del mundo. Bueno, yo quise comenzar con esto también, enteógenos o psicodélicos. A veces no nos ponemos de acuerdo, a veces cada quien saca una palabra nueva, pero como lo conocemos y siempre hemos conocido como plantas maestras, y alguna vez le preguntamos a los maestros, ¿por qué plantas maestras? Justamente son por las que enseñan, nos enseñan a ver. Hacia una terminología también y una epistemología indígena o regional, podríamos también comenzar a plantearnos estos retos. Me gusta mucho presentar también el artículo que hizo el doctor Fernando Cabieses en un seminario, un congreso chileno de antropología, ya por 1998, donde expuso las 7 ñustas de Huiracocha, ¿no? Ya utilizando una terminología más local, sabiendo de que las ñustas eran las acompañantes pues, del Inca, ¿no? Reales. Y esta terminología la empleó para también distinguir cada planta enteógena enteógena y maestra, porque más que las plantas maestras son más que enteógenas, ¿no? No solamente van a provocar estados de conciencia acrecentados, eh, sino también van a provocar otro tipo de manifestaciones sutiles, quizás no visionarios, pero no siempre lo visionario tiene que ser algo que es mejor o menos, ¿verdad? Cuando se trata de plantas maestras, tenemos, por ejemplo, el toé, la milla, que son las brugmáceas, las que pudieron ver quienes estuvieron en Lima, en el Congreso, pudieron ver en la ciudad crece bastante esto, las campanas blancas estas, ¿no? Que tienen un aroma muy perfumado. La huilca, la vilca, que es la Anadantrea colubrina, que contiene la bufotenina,
El Tupac Sairi, que es el mapacho, o el rapé en su forma molida, que se inhala también, es la nicotiana rústica, que tiene nicotina, el guachuma o achuma también le dicen, o el cactus de San Pedro, más conocido como ese nombre, como el Trichocereus pachanoi o peruvianis, que contiene mescalina. La ayahuasca más la chacruna es la enredadera de la Banisteriopsis capi más Psychotria viria, que contienen ramalinas y DMT respectivamente. Las campanillas como la hipomea batata o la coca como la Erythricillum coca, que es la cocaína, ¿no? Su compuesto alcaloide. Plantas maestras todas ellas, cómo es que cuando se desritualiza y descontextualiza una planta, qué pasa en el mundo, ¿verdad? Teníamos claro de que las personas que habitaban este lado del continente antes de la colonia no tenían, bueno, no presentaban adicciones, por decirlo así, a la hoja de coca. Todavía las personas siguen pichando y chachando coca, y eso es una potente medicina para las personas de la región andina y bueno, no consideramos que eso sea una droga, ¿verdad? Igual el tabaco, ¿no? El toé, digo, el mapacho, que se utiliza mucho y es como el complemento de todas las sanaciones de este lado del mundo, tanto en la sierra como en la costa de la sierra de la selva, ¿no? Bueno, tenemos más de 50 años de investigación con psicodélicos. Si ven, desde 1913 está rastreado que los psicodélicos empiezan ya. Si vemos arriba a la izquierda, vemos el año y vemos cómo la mescalina fue la primera sustancia que empezó a investigarse y siempre se investigaba los efectos psicodélicos, psicoactivos, ¿no? De la mescalina. Eh, También la investigación comenzó ya en el 47 con el LSD y vemos también estudios clínicos, básicamente en personas incluso hasta con esquizofrenia o tratamientos en personas con algún tipo de trastorno mental o psiquiátrico, ¿no? Y se empezó a investigar los efectos terapéuticos con buenos resultados, al parecer. Igual aquí, ¿no? Miren cómo los que están marcados a la izquierda, en el 53, en el 54, vemos cómo le llaman narcosíntesis en el 53, eh, como este tema de la síntesis o psicosíntesis, ¿no? Que tenía que ver justamente con la disolución de las barreras o los mecanismos defensivos para poder adentrarnos más en este inconsciente, ¿no? Estaba en esta época mucho el predominio del psicoanálisis, entonces se empezó a utilizar justamente para eh, aperturar estas fronteras con estas barreras y poder introducirnos en los complejos, podría decirse, en los complejos traumáticos de las personas que estaban siendo atendidas en ese momento con estas sustancias. Pero también vemos más adelante como vemos en el 61 abajo LSD asociado a psicoterapia en alcoholismo, por ejemplo. Entonces, se dan cuenta cómo siempre la investigación ha partido no solamente de estudiar la molécula, sino su asociación con un grado de psicoterapia desde el inicio, ¿no? Y si ven cantidad de estudios es porque en realidad hay un vasto conocimiento que parece que se ha vetado, incluso no hemos podido acceder nosotros quienes hemos estudiado psiquiatría en nuestra formación nada de esto se nos habló, cuando quizás esto sea parte importante incluso de poder comprender la salud mental, que es como se hacía. Antes, cuando Hoffman sintetiza el LSD, el laboratorio Sandoz reparte el CD por todo el mundo y incluso llega acá a Perú, imagino también en los países de donde están ustedes, y vemos cómo también estos eh, eran utilizados para que los psiquiatras puedan acceder a un estado parecido a la esquizofrenia, ¿no? Sí, es más, le decían la molécula como esquizotóxica, ¿no? Como, o esquizofreniforme, ¿no? Porque también provocaba alucinaciones y todo esto que ya en las terminologías van cambiando para que no suene patológico, ¿no? El estado eh, acrecentado de conciencia que ahora se utiliza con más coherencia también. Bien, medicina psicodélica, un nuevo amanecer. Siempre nos preguntamos lo mismo. Bueno, sigamos haciéndolo, porque creo que es lo importante.
lo que nos toca, en realidad. Vemos cómo los estudios han incrementado desde el 2010 hasta el 2021 cantidad de estudios. Y bueno, esperemos que no vayamos por el mismo camino. Iniciamos en 1988 con el Prozac como una molécula que iba a ocasionar una revolución en el mundo. Nos vendieron las pastillas de la felicidad. Y bueno, sabemos que en la actualidad hay más depresión en el mundo. Incluso más personas toman antidepresivos actualmente. Entonces, ¿qué pasó, no? Y también actualmente, en el 2023, seguimos con esta idea de que existe algo que nos puede mejorar el ánimo, que nos puede cambiar la vida, que nos puede hacer más felices. Y parece que está cayendo en ese reduccionismo actualmente los psicodélicos y los enteógenos. Tengamos cuidado, estamos advertidos de no volver a pasar por el mismo ciclo, ¿no? Bueno, un reduccionismo farmacológico y psicológico. De hecho, lo que yo les voy a presentar a continuación es farmacología, pero también no quisiera quedarme ahí. De hecho, es una parte de, pero también no quisiera dejar claro que si solamente reducimos los efectos psicodélicos o no solo nos interesamos en los efectos neurobiológicos, pues también estamos reduciendo una sustancia a una serie de mecanismos que puede que no podamos tener la mirada completa acerca de los efectos terapéuticos eh, que implican una serie de factores multidimensionales más allá incluso de los propios efectos biológicos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Y también ahora parece que, ok, no solamente entonces es dar una sustancia como cuando dábamos una pastilla, ¿no? Toma una pastilla una vez en el día y luego eh, tomo una pastilla una vez al día y bueno, luego me llamas en una semana, en un mes, por decirlo así. Bueno, esto no es así, ¿no? Entonces, se sabe muy bien actualmente de que tenemos que llevar una guía terapéutica, pero también no solamente podemos reducirnos incluso a lo psicológico, ¿no? Por eso el potencial terapéutico de los psicodélicos solo es atribuido a la sustancia y no a la psicoterapia. El paradigma biomédico hace que el tratamiento con los psicodélicos como una intervención biológica netamente, o sea, la molécula es lo central, parece, actualmente, pero la psicoterapia solo es como un facilitador y un apoyo nada más. Entonces, se producen modelos terapéuticos donde se dice 6 sesiones antes, previas, y luego de integración 4 más, cuando sabemos muy bien, quienes hacemos terapia, que no se trata de un número rígido, ¿no? Que se establezca, como que haga que esta persona en realidad se sane. E incluso, quién sabe, el acompañamiento tiene que ser prolongado para situaciones graves y contextos difíciles que tiene que afrontar. Entonces, también tengamos en cuenta de no caer también en lo psicológico, sino vamos a verlo de forma multidimensional. Mm, Ya. No se olviden también de que el tratamiento exclusivamente medicinal y farmacológico del dolor destruye el programa cultural de la superación del dolor. ¿Qué quiere decir? Reglete esto. Bueno, puede tener bastantes interpretaciones. Yo lo interpreto como si solamente actuamos desde la mirada biomédica, eh, pretendiendo suplir una carencia o aliviar un dolor, vamos también a seguir cayendo en ese reduccionismo biológico, ¿no? Cuando quizás existen recursos y herramientas propios, no solamente de la persona, sino también de su entorno, que pueden también sostener a esta persona en su tránsito hacia su sanación. Y eso también es importante de atenderlo. Bien, ahora vamos a lo que tengo preparado el día de hoy para ustedes. Disculpen que tengo que hacer todo a la vez el día de hoy porque estoy tratando de aceptar gente, pero no puedo. No sé si, ahí está, por fin, ya, listo. Bien, la rueda de las drogas. En el 2021 vemos la cantidad de los distintos tipos de drogas, desde los psicodélicos, los empatógenos, disociativos, los depresores, los opioides, los cannabinoides, los estimulantes, ¿no? Lo que nos concierne ahora hablar son de los empatógenos, como el MDMA, los psicodélicos, el LSD, los clásicos, ¿no? LSD, psilocibina, mescalina, DMT, y los disociativos, como la ketamina, ¿no? El óxido nitroso también, la salvia, que también se están investigando incluso ahora último sobre sus efectos terapéuticos. También
tengamos en cuenta también como el diagrama de Venn de drogas, cómo habla acerca de esto, ¿no? Y nos dice acerca de dónde se encuentra cada sustancia, y para quienes estén interesados en comprender si es que el THC es un psicodélico o no, miren cómo lo ponen entre psicodélico, estimulante, e incluso está en el borde con los depresores, o sea, es bastante complejo, pero ya está incluido dentro de los cannabinoides, ¿verdad? Bueno, existen dos tipos, principalmente de los que voy a hablar, son los psicodélicos serotoninérgicos, es lo que voy a hablar el día de hoy, y tenemos las feniletilaminas y las triptaminas, ¿no? En el caso de las feniletilaminas tenemos la mescalina y el DMD, MA, y las triptaminas, LSD, psilocibina y DMT. Vean cómo es que a la izquierda tenemos el receptor de serotonina, ¿no? Disculpen. Y la molécula serotonina pues es parecida a la melatonina, que son dos moléculas neuromoduladores endógenos. Serotonina tiene que ver con el comportamiento, con la conducta sexual, el apetito, y entre otras funciones, ¿no? El ánimo, la regulación del ánimo, etcétera, de los impulsos, como también la melatonina tiene que ver con la regulación del ritmo circadiano. Si se dan cuenta, las moléculas serotoninérgicas son bastante parecidas en estructura, como la psilocibina, el 5-MeO-DMT, que es la ufotenina, el LSD y la ibogaína, ¿no? Y también drogas triptánicas como el rizatriptán, sumatriptán, que son homólogas agonistas serotoninérgicos, ¿no? Bien, los niveles explicativos, los enteógenos, yo voy a ir a este nivel, el primer nivel, que es el nivel farmacológico, donde vamos a hablar sobre las activaciones de los receptores serotoninérgicos, la dopamina y los TAR, y otros receptores que también son importantes y que entran a jugar un papel fundamental en los efectos terapéuticos y psicológicos de las sustancias enteógenas. Los modelos farmacológicos, los enteógenos, podemos ir en tres niveles. Vamos a ver que son el modelo psicoplastógeno, que va a generar lo que va a ser la neuroplasticidad a través de la activación del BDNF, el modelo de aprendizaje social, que donde va a estar incluido el MDMA por la liberación de oxitocina, y un nivel antiinflamatorio que lo va a hablar mi colega más adelante. Bueno, esto es básico. Veamos cómo está el sistema serotoninérgico. Vemos que este es eh, un espacio sináptico, y vemos cómo están los receptores distribuidos a nivel tanto presináptico como postsináptico, ¿no? Tenemos los receptores 5-HT2A por un lado, los de la monoaminoxidasa, los CERT, que son los transportadores de serotonina, los BMAT, que son las vesículas también transportadoras de monoaminas, etcétera, ¿no? Y vemos también cómo cada sustancia y también cada droga, por decirlo así, cada enteógeno, porque también vemos que no solamente acá están expuestas los enteógenos, también están expuestas lo que son las drogas psiquiátricas. Tenemos que van a actuar a un nivel tanto inhibiendo como agonistas parciales. Para la derecha tenemos LSD, DMT, psilocibina y upirona, que van a ser agonistas parciales de receptores 5-HT2A, y los que van a inhibir este receptor son los antipsicóticos de segunda generación, la imirtazapina y la trazodona, que son antidepresivos. También tenemos a la monoaminoxidasa, su inhibición también de la MAO, y también tenemos a nivel de inhibición del transportador serotonina, que básicamente actúan los IRS, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y también los antidepresivos tricíclicos, ¿no? A este nivel del SERT, ¿no? Y también vemos que el MDMA actúa a nivel del BMAT, que tiene que ver con las vesículas transportadoras de monoaminas, ¿no? Para aumentar su biodisponibilidad.
Bien, acá tenemos todos los tipos de receptores 5-HT. En verdad, el sistema serotoninérgico es bastante complejo. Vemos cómo a nivel de 5-HT1, que es donde usualmente funcionan o actúan los antidepresivos, como los IRS, tiene un efecto inhibitorio más bien, y disminuye los niveles intracelulares de AMP cíclico, ¿no? Y apertura de canales de potasio más bien. Y los demás, como los 5-HT2, van a estar acoplados también a proteína G, como el 5-HT1, y estos más bien van a incrementar los niveles celulares de inositol trifosfato y diacilglicerol y toda la cadena, ¿no? de metabolismo para la liberación de calcio, ¿no? Que hace la despolarización excitatoria, al fin y al cabo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos la farmacodinámica? Los 5-HT2A. El 5-HT2A como vemos a la derecha, es un receptor eh, que va a estimular justamente la activación de la fosfolipasa C y el fosfoinositol quinasa, y que va a dar como resultado el diacilglicerol y el inositol trifosfato para poder liberar proteína quinasa C. Esta proteína quinasa y la fosfolipasa 2 van a liberar lo que son el calcio, de una forma bastante resumida, ¿verdad? Eh, eh, no quisiera detenerme demasiado aquí, pero como ven en la izquierda, cuando un agonista que vendría a ser el psicodélico, el enteógeno, se une a este círculo que es el receptor 5-HT2A, se une al círculo rojito, el triángulo, vemos cómo es que se acopla a receptores, mGlu2 también, y van a activar toda la cadena en la secuencia de activaciones que les he descrito para aumentar los canales, para aumentar el calcio celular. El sistema serotoninérgico 5-HT1A también es interesante verlo, como los psicodélicos también actúan a este nivel, los enteógenos, como la del DMT, es un agonista de gran afinidad y tiene propiedades ansiolíticas y antidepresivas, que también lo tienen los antidepresivos que utilizamos en psiquiatría. Estos antidepresivos también, ese receptor tiene un autorreceptor, que incluso este autorreceptor inhibe la actividad o la producción de serotonina en los núcleos del RAFE, ¿no? Como ven acá atrás, a la derecha, este es el sistema, un cerebro con el sistema serotoninérgico, y los núcleos del RAFE son eh, esas protuberancias, ¿no? Que están marcadas de color naranja, que se encuentran a este nivel, y podemos ver que estos autorreceptores pues van a inhibir su acción cuando la síntesis es exagerada. Bien, el sistema serotoninérgico y los receptores 5-HT2A y C, los efectos biológicos van a ser, en el neocórtex tenemos en el tálamo, el núcleo reticulado, la percepción visual y la atención, las neuronas criminales en la capa 5. Se dicen que la capa 5, imagínense que el cerebro tiene en el neocórtex, que es la parte, se dice, bueno, es la parte evolutivamente más evolucionada del cerebro humano, es lo que hace que nosotros tengamos un control de aquellos impulsos o instintos, ¿verdad? Y que tengamos un acto reflexivo sobre ellos mismos para poder tener una mejor sociabilidad, se dice, ¿no? Y una coherencia colectiva. A este nivel actúa la serotonina, en realidad. Este sistema es muy antiguo, no solamente se encuentra en humanos, sino incluso en bacterias, ¿no? Entonces, parece que es muy importante. Y a este nivel de capa se encuentran también las espinas dendríticas, y se ha visto cómo a través de los receptores y su estimulación vamos a ver efectos psicoplastogénicos, como es el incremento de la complejidad del árbol neuronal, como ven a la derecha, va a promover el incremento de la densidad de las espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas son a través de estas espinas es donde también puede conectarse todo el árbol neuronal, por decirlo así, y hacer más conexiones con otras neuronas. Se dice que esto es parte del modelo explicativo de la neuroplasticidad mediada por receptores 5-HT2A. También tenemos al receptor 5-HT2C, y regula la liberación de corticotropina, de cortisol,
es que le dicen la hormona del estrés, de dopamina, y también va a regular incluso a los IRS también, la ingesta de comida, y el DMT es un agonista parcial, tiene 50% de afinidad y con el tiempo estos receptores se desensibilizan y pierden efecto. Los que quedan como predominantes en los efectos terapéuticos van a ser los 5-HT2A. Pero también tenemos 5-HT6 y 5-HT7 que están implicados en la memoria, el aprendizaje, la plasticidad y la cognición. Vean acá como algunas enfermedades como Alzheimer, Parkinson, tenemos una desarbolización, una disminución en la arbolización dendrítica, o sea, disminución de las espinas dendríticas, y eso hace que también tengamos en cuenta ese tipo de estructuras a nivel cerebral para poder también ver cómo es que esta activación de estos receptores pueden jugar un papel importante en próximos eh, de, disculpa, ya, próximas terapias que se pueden estar desarrollando actualmente para este tipo de enfermedades neuropsiquiátricas. Bueno, como les dije, vemos cómo este modelo explicatorio de la neuroplasticidad es básicamente en las neuronas piramidales, la capa 5, ¿no? Que ven acá a la izquierda, vemos cómo el cerebro, ven ese cuadradito que está ahí en el neocórtex, vemos cómo la primera capa, hay 6 capas, en la quinta capa se encuentran estas neuronas piramidales y a este nivel va a actuar los enteógenos, los psicodélicos, para poder, a través del 5-HT2A, liberar glutamato al tener mediado también por los receptores NMDA y el AMPA, los receptores, ¿no? Y así es como se activa el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? Que es el responsable de aumentar el árbol dendrítico que les expliqué y la arborización que se le dice, ¿no? Es como un árbol que se empieza a llenar de ramas y de hojas, y empieza a crecer nuevamente para generar nuevas conexiones. Eso es importante, pero también la neuroplasticidad puede ser un arma de doble filo, como se está viendo actualmente. Ya sabíamos de la neuroplasticidad en los antidepresivos, ya se había explicado que no solamente los antidepresivos está la teoría monominérgica que tiene que ver con básicamente suplir una sustancia por otra. Se dice que la depresión tenía que ver justo con una disminución de los niveles de serotonina. Entonces, bueno, ¿por qué no darle serotonina? Pero se ha visto que no es el mecanismo principal de acción, sino la neuroplasticidad y la activación justamente del BDNF, ¿no? Entonces, se está viendo también de que no siempre no siempre los resultados van a ser favorables. Ya sabemos mucho de que prácticamente el 50% de aquellas personas van a responder a un medicamento antidepresivo, teniendo depresión. No todas responden adecuadamente, ¿verdad? Y hay incluso depresiones que son refractarias. Entonces, se dice que la mejora de la neuroplasticidad también aumenta la susceptibilidad al medio externo. ¿Eso qué quiere decir? Que así como yo también puedo incrementar mi capacidad para poder hacer nuevas conexiones, también voy a incrementar mi capacidad para poder percibir mi medio interno. Y si yo estoy en un medio entorno hostil, ¿verdad? Pues también puedo generar patología incluso, o psicopatología, o aumentarla. Eso es lo que se está viendo, es una hipótesis, no digo que sea del todo cierta, habría que investigar más, pero parece también que hay un riesgo de psicopatología. Y creo que en la clínica podemos observar también, ¿no? Que a pesar de los intentos de darle con el mejor antidepresivo, quizás a las personas que acuden a consulta para un trastorno depresivo mayor, vemos que no hay resultados prometedores. ¿Por qué? Porque se dice que los factores pronósticos no van a ser siempre la severidad o el tipo de síntomas, sino los factores medioambientales, ¿no? Entonces, hay investigaciones que se ha visto que ratones tratados con antidepresivos como la fluoxetina en situaciones de estrés aumenta el fenotipo similar a la depresión. ¿Qué quiere decir? Que estos efectos van a ser modulados por su entorno y puede incluso cronificar un estado depresivo. No digo que no lo vayas a resolver la depresión, pero tampoco es que va a ser un efecto más, va a aliviar el efecto, pero no más bien va
a solucionarle o bueno, a sanarlo, por decirlo así, ¿no? Se ve, entonces también tenemos que tener en cuenta, no solamente en salud mental, como siempre hablamos, de que no todo puede ser visto desde la molécula, sino también tenemos que contextualizar el tratamiento de esta persona en base a cómo está su medio ambiente y qué factores eh, 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 de mal pronóstico puede tener, como calidad de vida, ingresos, educación. Se dice que estos son predictores más fuertes de resultados que, incluso como dije, los síntomas de severidad y la comorbilidad, ¿no? Entonces eso es interesante para tenerlo en consideración a la hora también de tratar a las personas, que no se trata solamente toma esto, te vas a sentir bien, sino también tenemos que ir a un nivel más profundo, quizás por eso es que el abordaje es interdisciplinario, donde también podamos modificar algunos elementos del medio ambiente que permitan que esta persona también se recupere con prontitud y genere una estabilidad más rápida a su medio entorno, una mejor adaptabilidad, ¿no? Pero claro, ¿cómo se va a adaptar si no tiene un seguro médico, si no tiene si no tiene una calidad de vida adecuada, si no tiene una educación de calidad o si tiene problemas económicos con los que siempre va a persistir una ansiedad? Entonces, vayamos siempre más allá, creo que es importante también tenerlo en consideración. Bueno, el modelo de aprendizaje social, no se olviden también que tenemos la oxitocina, que es una de las moléculas que nos provoca empatía, conexión, sociabilidad, confianza, la voluntad de cooperar y la tendencia por sociales, ¿no? Los psicodélicos clásicos y el MDMA están aquí, van para liberar la oxitocina también, eso es súper importante. Porque también se dice que la oxitocina, ¿qué va a hacer? La oxitocina curiosamente se libera cuando abrazamos a las personas, cuando una madre da de lactar a su hijo, o incluso durante el parto, ¿no? Vemos cómo esta hormona de la socialización, por decirlo así, va a reaperturar un periodo crítico en el aprendizaje y la recompensa social en adultos. ¿Qué quiere decir? Se supone que hasta los adolescentes nomás vamos a poder aperturarnos a los demás y después de ahí, ya en base al aprendizaje, vamos a vernos limitados incluso en nuestra socialización, en aperturar eh, quizás nuevas formas de comunicarnos, de socializar, e incorporar elementos o personas o incluirnos dentro de nuevos grupos, etcétera. Pero parece que los psicodélicos y los enteógenos, sobre todo aquellos que van a jugar un papel importante con la oxitocina, van a poder desensibilizar este, van a poder aperturar a través de la sensibilización de este periodo y van a formar parte o van a ser más prosociales, ¿no? Eso es súper importante también. El MDMA entonces libera serotonina y mediada por la liberación de los receptores 5-HT2A también va a liberar también la oxitocina, ¿no? Como vemos acá, los receptores BMAT, esa inhibición, que donde actúa el MDMA, va a haber mayor biodisponibilidad de estos receptores 5-HT2, digo, de serotonina, y esta pues, va a ser efecto a nivel de, del comportamiento, del ánimo, del apetito, etcétera, ¿no? Bueno, acciones de otros de otros neuroreceptores, tenemos el sigma-1 también, el receptor, que el DMT tiene poca afinidad, pero también regula la secreción de BDNF, que genera, como dije, la neuroplasticidad, es neuroprotector y también inmunomodulador, el sigma-1. Eso no lo he puesto aquí, pero también es importante a nivel como componente antiinflamatorio incluso. Los TAR1, que son los trazos de amina asociados al receptor 1, tiene que ver también con un receptor importante. Estos también van a ser activados por los psicodélicos y psicoestimulantes. Y se ha visto que eh, es mayor que los neurotransmisores tradicionales como la serotonina, dopamina y norepinefrina. O sea, los psicodélicos y los enteógenos van a estimular en mayor cuantía este tipo de receptor. Y es un modulador monoaminérgico, quiere decir que va a modular la secreción de las aminas, ¿no? Como la dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina. Se dice que su hipofunción puede estar explicando
trastornos como el TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, la depresión, la esquizofrenia incluso. Y estos son por eso es que se utilizan también derivados de la L-fenilalanina, ¿no? Que son las anfetaminas que, bueno, antes se utilizaban, pero existen también otros fármacos que actualmente se utilizan para el tratamiento del TDAH, ¿no? Ahora, un efecto negativo va también a disminuir la actividad dopaminérgica y los efectos terapéuticos también puede verse en adicciones y depresión, ¿no? Porque modula también el sistema de recompensa. Entonces, este TAR también tiene acción sobre el sistema dopaminérgico. Eso es importante porque ya vemos que no solamente está la serotonina, sino también está un conjunto de neurotransmisores que actúan a la vez y a la par, ¿no? Cada uno está eh, haciendo su parte. También tenemos el transportador de serotonina, el SERT, los transportadores de vesículas de monoaminas, como dije, el IMAT, donde actúa el MDMA, el sistema dopaminérgico e incluso el sistema colinérgico. Se está investigando también que juega un papel importante en los efectos terapéuticos de los enteógenos. Bien, tenemos la DMT, la dimetiltriptamina, le dicen la molécula de Dios. Enrique Strassman, un psiquiatra en los 90, la identificó de esa forma y empezó a investigar bastante. Incluso empezó a encontrar que esta puede tener una producción endógena, en la que voy a hablar más adelante. Bueno, esta se encuentra en plantas, en animales, en drogas. Aquí la hermosa Psychotria viridis, que es parte de la combinación que se utiliza para el brebaje de la ayahuasca en comunión con la Banisteriopsis capi, que tiene que ver con este brebaje que ya conocemos. Esta es una estructura simple, pequeña, pero con un psicodélico muy significativo. El producto es un producto del metabolismo a través del triptofano, o sea, son triptamínicos, y a través de su metabolismo va a ser a través de la descarbonización por la enzima, que la indometilamina N-metiltransferasa, que va a ser una metilación enzimática, ¿no? Para convertirlo en DMT. Las hojas de chacruna, como les expliqué anteriormente, que son la Psychotria viridis o la Diplopteris cabriana, que se utiliza para el yagé. También la Diplopteris cabriana es parte también del brebaje del yagé, que se utiliza en Colombia también por las comunidades nativas, donde ellos obtienen el DMT de esta planta, como aquí en la Amazonía se obtiene de la Psychotria viridis, ¿no? Este también es un agonista no selectivo de serotonina y los efectos psicodélicos van a ser determinados por el 5-HT2A y C, los receptores de su estimulación. Y también, como dije, existe un potente efecto y estimulación alrededor de los receptores sigma-1 que generan neuroprotección es un inmunomodulador antiinflamatorio. Efectos subjetivos de ayahuasca, por ejemplo, del DMT, ¿no? El inicio a 20 minutos, pico 60-120 minutos, y ya se empieza a resolver a los 240-300 minutos. El tiempo de vida media es 60 minutos aproximadamente. La producción endógena, esto es interesante, es una hipótesis, no es que esto sea parte no es que esto sea no es que esto sea eh, una teoría, es una teoría, ¿no? Pero se dice que también hay una producción endógena en animales, bueno, eso sí se ha visto, incluso en humanos, se ha podido ver en fluidos corporales como la sangre, como el líquido cefalorraquídeo, ¿no? De DMT y 5-OH-DMT, ¿no? Que es la bufotenina, hidroxi-DMT. En los ensayos en roedores hemos visto que aumenta en situaciones de estrés el DMT y cumple una función adaptativa y protectora, porque tiende a tener una respuesta inicial ante el miedo, ¿no? Y también promueve la plasticidad en el córtex prefrontal, o sea, va a poder también tener eh, eh, como, como efecto la extinción del miedo y la prevención de formación de recuerdos patológicos. Podría decirse que esta es una explicación para poder tener un uso importante en el trastorno de estrés postraumático. Bueno, eso se está investigando con el DMT básicamente, ¿no? Ahora, se dice también de que el DMT se libera a través de la glándula pineal, pero en trazos muy pequeños, una cuantía minúscula, pero parece que está asociada a los sueños, imagínense, como las visiones, ¿no? Los sueños, a los estados místicos y las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Qué interesante también poder comprender cómo el mecanismo del ser humano
también tiene una necesidad de poder expandir la conciencia endógenamente, y que los estados expandidos de conciencia endógenos son propios del ser humano, y no solamente del ser humano en realidad, sino de aquellas, incluso de las plantas, de los conejos, como hemos visto, pero en los seres humanos, cómo es que también nos preparan para ciertos estados que permiten también una adaptación mejor a nuestro entorno, ¿no? Incluso a la muerte, ¿no? En los pulmones dicen que se expresa la mayor concentración de DMT, y se dice que no es la glándula pineal la que debería ser el mayor productor de DMT, como ven a la derecha en esta imagen del cerebro humano, con la glándula pineal ahí encendida. Es una partícula muy pequeñita, que le dicen el tercer ojo, ¿verdad? En otras culturas milenarias lo han llamado así. Sino es el pulmón. Los pulmones tienen una alta expresión de DMT. Eh, y el DMT endógeno va a tener efectos subpsicodélicos en mamíferos, como dije, y cambios duraderos en la neuroplasticidad. Entonces tiene que ver también este DMT endógeno con aquellas funciones de neuroplasticidad adaptógenas, ¿no? Que servirán como funciones evolutivas, por eso también es una molécula muy antigua, igual que la serotonina. Entonces estamos viendo cómo esto es algo muy natural que se expresa en nosotros, incluso sin recurrir a sustancias. Recuerdo mucho cómo los estados místicos, los estados eh, acrecentados de conciencia, tienen que no solamente se van a inducir a través de las drogas, ya sean psicodélicas o enteógenas, o las sustancias enteógenas, ¿no? Sino también a partir de la meditación, a partir del ayuno, incluso a partir del baile, como los sufis. Entonces, hay series y como dijimos, los sueños, ¿no? Hay series de actividades que el ser humano de por sí intuitivamente, por decirlo así, ha desarrollado para poder aumentar el DMT y que provoque toda esta serie de respuestas a nivel neurobiológico, pero también, obvio que acá estamos hablando de algo que va más allá, ¿no? Entonces, las concentraciones también van a variar en cuanto a sexo, edad y estado de comportamiento, y es un rol importante en el neurodesarrollo y la fisiología del adulto. Mayor actividad de este DMT durante el desarrollo, el neurodesarrollo también, y es un importante psicoplastógeno y aumenta el crecimiento de dendritas y espinas dendríticas. Promueve la sinaptogénesis, como les dije. Bien, eh, esto me interesa bastante porque hasta ahora hemos hablado justo de algunos psicodélicos, algunos mecanismos de acción. Ahora nos estamos adentrando más en sustancias, y me gustaría también tocar una parte importante porque las beta-carbolinas, por ejemplo, que es parte del brebaje de la ayahuasca, que básicamente se obtiene de la liana de la Banisteriopsis capi, es un alcaloide tipo Armala, que va a estar también en plantas, en hongos, en animales, y como les digo, parte de la Banisteriopsis capi se encuentra en altos grados de concentración la armina, la tetroidoarmina y la armalina, como vemos a la izquierda, sus estructuras moleculares, bioquímicas, ¿no? También la podemos encontrar en otra planta, como es la Anadeanthera colubrina, que es que es parte de la medicina Wilca o la Vilca o el yopo. Y también tenemos que esta incluso se secreta en cerebros de mamíferos, y en humanos se le conoce como la pinolina, la 6-meo tetrahidroxi beta-carbolina. Qué importante ver cómo son sustancias muy conocidas por el ser humano, y muy familiares, por eso que los efectos también tienden a provocar estados terapéuticos importantes, ¿no? Beneficiosos para la salud mental. Bueno, no en todos los casos, obviamente, hay que tener también reticencias, y ya lo vamos a hablar después con los efectos adversos y bueno, y algunas indicaciones y consideraciones a tomar en cuenta, ¿no? Para poder tener unos buenos criterios de inclusión, pero en síntesis, es increíble cómo nuestro organismo de por sí ya es psicodélico, ya es enteogénico, ¿no? Las beta-carbolinas, que son las armalinas, las arminas, las tetroidoarminas, van a inhibir de una forma potente, selectiva y reversible la MAO, ¿no? La monoaminoxiasa.
A, sobre todo el subtipo A. Esta monoamina oxidasa del subtipo A se ha visto que su degradación, bueno, va a degradar las monoaminas, ¿no? Están dentro del metabolismo de degradación de monoaminas, ¿no? Serotonina, epinefrina, norepinefrina, dopamina, ¿no? Pero también se ha visto que la mutación del gen de la MAO-A va a predisponer a reacciones impulsivas, agresividad y la interpretación de estímulos sociales, ¿no? Esto se le conoce como el síndrome de Brunner, e incluso, y este síndrome de Brunner se ha visto que es una alteración genética a nivel de la MAO-A y que predispone a sujetos violentos, irascibles, irritables, impulsivos, ¿no? Implicados en actos delictivos, etcétera, ¿no? Y a nivel de epigenético también se ha visto como la MAO en lugares hostiles, en lugares, en personas que han experimentado eh, violencias de muy temprana edad, epigenéticamente, que vendría a ser la modulación de los genes a través del medio ambiente, van también a desarrollar una mutación a través de ese gen de MAO-A y también van a desencadenar ese tipo de reacciones comportamentales agresivas, ¿no? Entonces vemos muy bien cómo es que podría decirse adaptativo frente a un medio hostil, como nosotros le llamamos trastornos disociales de la personalidad, ¿no? No antisocial, ¿no? Que vendría a ser una modificación de la conducta en relación adaptativa a su medio entorno hostil, ¿no? Bien, la armina tiene una afinidad completa por el 5HT2A y C, son agonistas y antagonistas, juegan. Y también se ha visto que las armalinas tienen efectos psicodélicos, ¿no? Como la dimitoxianfetamina, que es una droga que se sintetizó en los 60 y que también fue muy popular en esa época hasta que se, se, se prohibió, ¿no? Como todas las drogas psicodélicas y enteogénicas. Y bueno, la armalina también se ha visto efectos psicodélicos. Es importante también los estudios antiguos, por eso les digo, no hay que tener tanto ego de pensar de que ya lo sabemos todo ahorita, sino más bien de empezar a recoger lo que ya se ha investigado desde antes. Y por ejemplo, Naranjo en el 59 habla acerca de cómo es que los efectos de la armalina, sobre todo, induce visiones, decía, horribles, delirios de persecución, agresividad, comparado con el LSD y la mescalina, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Incluso decía que las visiones tenían que ver con animales feroces, ¿no? Y todo esto, lo que me genera también cierta correspondencia con lo que vemos en las ceremonias de ayahuasca, por ejemplo, que sabemos que las ceremonias de ayahuasca no son ceremonias plácidas, placenteras, como lo podría ser un viaje psicodélico con LSD o MDMA, sino pueden ser bastante duras y justamente es a través de este pase, a través de este lugar sombrío, por decirlo así, que se obtiene esta sensación de muerte y renacimiento que provoca una transformación importante. Entonces, es- vemos cómo las beta-carbolinas, o mejor dicho, la ayahuasca, que vendría a ser la principal planta que le llaman los curanderos, que es la planta con el compuesto activo por excelencia, que son las beta-carbolinas, pero los curanderos no dicen que es el DMT el que cura. El DMT o la chacruna es lo que pinta las visiones, le dicen. Más bien, la planta importante para ellos es la ayahuasca, la soga de la muerte le llaman. El ayahuasca en quechua es aya, eh, es muerte, y soga es huasca, ¿no? Ayahuasca. Tiene que ver justamente con ese tipo de visiones y tiene que ver con ese tipo de estados sombríos, ¿no? Este pasaje, ¿no? Este rito de paso difícil, ¿no? Que genera también una transformación posterior a ese tránsito. Naranjo también habla acerca de que induce la mitopoiesis. La mitopoiesis tiene que ver con la creación de un estado mítico, ¿verdad? Místico y mítico. Y también de la conciencia de vida y muerte. Qué importante los estudios anteriores a la prohibición que debemos rescatar. Y el inicio fue la mescalina, el enteógeno olvidado. Me parece que nos hemos olvidado de la mescalina. Fue el primer enteógeno que se sintetizó, el primer enteógeno que se estudió, el más antiguo utilizado por el ser humano incluso. Vemos como a la derecha abajo tenemos la cueva del guitarrero en Ancash, en Perú, y se ha visto restos arqueológicos de Huachuma o del Cautu San Pedro, cocinado, cortado, de hace 8.500 años antes de Cristo.
cantidad de años utilizando plantas enteógenas por este lado del mundo, en realidad, eh, América enteógena, ¿no? Debería ser un lema. Primer enteógeno estudiado en 1897 es un alcaloide de grupo de la feniletilaminas y es un agonista de serotonina 5-HT2A y C, la noradrenalina a través de los receptores alfa 1 y 1A y 2A, la dopamina a través de los receptores D1, 2, 3 y el TAR también, que va a regular, como dije, la neurotransmisión de la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, y se ve que justamente el haloperidol, por tener esta afinidad de liberación o con la dopamina, el haloperidol podría ser un antídoto para los efectos eh, eh, que se llaman, ¿no? Mal viaje, por eso sí, ¿no? De ansiedad, de crisis psicótica que pueden producirse si es que se provocan prolongados después de la toma de mescalina, o mejor dicho, de una ceremonia de Huachuma o de San Pedro. Pero entonces los estudios clínicos ya incluso están volviendo a investigar, que ya se había investigado desde el inicio, como les presenté al principio, eh, favorables para el tratamiento de alcohol, depresión y ansiedad y estrés postraumático en el 2021. Y también acá a la derecha y arriba vamos a comparar, por ejemplo, la mescalina con los psicodélicos clásicos, como la psilocibina y el LSD, y vean que la mescalina tiene una potencia de 6.3, ¿no? Y el LSD es 2000 veces más fuerte que la mescalina. Por eso es que la mescalina se tiene que tomar a dosis muy grandes, 200 a 500 miligramos de mescalina para hacer una dosis enteogénica, ¿no? Psicodélica. En cambio, el LSD solamente es 0.05 a 0.2 miligramos. Y la psilocibina 20 a 40 miligramos. Eh, bien, esto es importante tenerlo en consideración también de que la dosis y la duración de los efectos para la mescalina, sobre todo por ejemplo, una ceremonia de San Pedro, una ceremonia de sanación con Huachuma, dura alrededor de 9 a 12 horas. Es una ceremonia muy prolongada y muy larga, con efectos bastante beneficiosos, como ya les dije, a nivel del tratamiento de adicciones, depresión, ansiedad y estrés postraumático. Bien, la mescalina de San Pedro, le dicen San Pedro porque abre las puertas del cielo. Aquí en Perú se ha declarado como Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos, saberes y usos tradicionales del cactus San Pedro en las prácticas del curanderismo del norte del país. En el norte del país existen son los curanderos en Cajamarca, en Piura, en la laguna de Huancabamba, ¿no? Existen curanderos que curan con San Pedro actualmente, y es por ello que se ha declarado una medicina que es patrimonio, así como también se declaró en el 2008 la ayahuasca como patrimonio nacional y cultural. Bien, como ven acá abajo, eh, el cactus es cortado, eh, se corta el cactus en rodajas y justo lo que contiene la mescalina es el clorénquima, ¿no? La parte verde. Y también tenemos dos clases de San Pedros, ¿no? El macho, que es el que tiene el espinoso, y es el peruviana, que es el Echinopsis peruviana, y el Echinopsis pachanoi, que es el hembra, ¿no? Le dicen. El peruviana tiene mayor contenido de mescalina, según todo el Perú a la izquierda, el mapa del Perú, y vean cómo está distribuido por la, la costa incluso y la sierra, más que todo del Perú, ¿no? Y vean la hermosa flor también que crece en San Pedro. Y esto solamente está a la derecha, estamos en Matucana, a unas horas de Lima, hábitat del San Pedro. Bueno, y para terminar, la psilocibina, psicofármaco también, liposoluble, tiene una biodisponibilidad de absorción intestinal, es una familia también de las triptaminas de derivados del triptofano, y es 200 veces, existen 200 hongos de especies de hongos incluso, y uno de ellos son los psilocibes, ¿no? Que conocemos generalmente. Tiene 1% del peso total de los psilocibes cubensis, y la psilocibina es mayor concentración en el hongo que en el tallo y no en las esporas.
También otros derivados tritamínicos que hay también en el hongo psilocibe, por ejemplo, es la beocistina y la norbeocistina, que también actúan en favor de los efectos terapéuticos. Y los efectos, como dije, tienen una duración de 4 o 6 horas. Como vemos la curva aquí, esto se va a resolver a las 6 horas máximo, ¿no? De concentración plasmática. Y bueno, riesgo de seguridad, vean cómo acá vemos una curva, bueno, un cuadro donde vemos a la izquierda eh, los enteógenos, por ejemplo, lo que dicen los mushrooms, los hongos, que están bien abajo, que tienen en la escala hacia arriba y hacia la izquierda, vemos el daño hacia los otros, hacia arriba, y hacia la derecha vemos el daño hacia uno mismo, y vemos que los hongos tienen es lo que menos hace daño, en realidad tienen un potencial y un efecto, un potencial de riesgo menor que la mayoría de los enteógenos, incluso el LSD, y el MDMA, ¿no? Incluso el cannabis está por encima, el tabaco, la cocaína, eh, las anfetaminas, y miren el alcohol, bastante arriba y a la derecha, ¿no? Y la cocaína también, y la heroína bien a la derecha, las metanfetaminas, ¿no? Bueno, no se olviden las interacciones con otros fármacos, los IRS van a reducir el efecto del LSD, como la fluoxetina, por la inhibición de la enzima citocromo P450, el CYP2D6, ese subtipo de citocromo, y los tricíclicos pues aumentan los efectos psicológicos del LSD incluso, ¿no? Como la clomipramina, entonces tener cuidado con aquellas personas que estén consumiendo algún tipo de antidepresivo, siempre es importante contar con esa información. En cambio, escitalopram no se ha visto interacciones en cambios positivos del ánimo o los estados expandidos de conciencia, y reduce la desintegración del ego y la ansiedad. Eso lo vemos en un artículo reciente que se vio que aquellas personas que tomaban escitalopram y a la vez consumían hongos psilocibes no tenían estos malos viajes, entre comillas, que a nosotros no nos gusta decir mal viaje porque es parte en realidad del viaje. La desintegración del ego, la ansiedad, justo son esos viajes que logran transformaciones profundas en la psique, ¿no? Pero bueno, para hacerlo más placentero, como siempre, se ha visto que dándole citalopram a las personas, pues parece que su viaje puede ser más placentero sin recurrir al- al- a la disminución de los efectos de expansión de la conciencia, ¿no? También la buspirona, que son agonistas 5-HT1A, va a reducir las visiones, es un efecto modulador en los receptores 5-HT2A. En la psilocibina, y el haloperidol va a bloquear los receptores de 2 de la dopamina y reduce los efectos de desrealización, pero no sobre las visiones. Se ha visto que la combinación del LSD y MDMA provoca efectos prolongados y puede provocar también algunas complicaciones, como por el aumento de la concentración plasmática, ¿no? Bien, solamente para dejarles esto, es una cita de Jung en 1950 aproximadamente, le mandan una carta a Jung. Y Jung, bueno, Jung, pues como todo místico de su época, por decirlo así, los jungianos no les gusta que le digan místico, fue un psiquiatra, ¿no? Explorar la conciencia, ¿no? Del mundo inconsciente, los arquetipos, y bueno, él dice, ¿es la droga LSD como la mescalina? Tiene ciertamente efectos muy curiosos, eh, de los cuales sé bien poco. Él dice, ¿no? Tampoco sé de su valor con pacientes neuróticos o psicóticos. Solo sé que no tiene mucho sentido desear saber más sobre el inconsciente colectivo de lo que uno ya recibe a través de los sueños y la intuición. Cuanto más sabes de él, mayor y más pesadas se vuelven tus obligaciones morales, porque los contenidos del inconsciente se transforman en tus tareas y deberes individuales, desde el momento en que se convierten en conscientes. ¿De verdad deseas aumentar tu soledad y tus malentendidos con los demás? ¿Deseas encontrar cada vez mayores complicaciones y responsabilidades? Ya tienes bastante con las que tienes ahora. Si alguna vez pudiera decir que ya he hecho todo lo que sé, tengo que hacer, entonces quizá tendría una necesidad legítima de tomar mescalina, pero si no la tomase ahora, no podría estar seguro de no haberla tomado solo por curiosidad ociosa. Odiaría la idea de haber tocado la esfera desde donde nacen los colores que pintan el mundo, donde se crea la luz que hace brillar el esplendor de la madrugada, las líneas de todas las formas, el sonido que llena las órbitas, el pensamiento que ilumina la oscuridad del vacío. Hay algunas criaturas empobrecidas, quizás
para las cuales la mescalina pudiera ser un regalo divino sin efectos secundarios. Pero soy profundamente escéptico de los puros regalos de los dioses. Se suele pagar muy caro por ellos. Yo sé que Jung nos está refiriendo, creo que en él era una persona de su época. Lo que rescato más que todo, más que una prohibición es una advertencia, ¿no? Una advertencia de saber que estas sustancias también van a provocar una apertura del inconsciente y van a provocar también un conocimiento de lo cual quizás no estemos listos en ese momento para hacernos cargo de él. Un conocimiento ya sea de nosotros mismos o un conocimiento del inconsciente colectivo. Tengamos consideración también en el saber cuándo es el momento seguro de darle a una persona psicodélicos o enteógenos, en qué momento dentro de su proceso terapéutico es indicado hacerlo, y no solamente en cualquier momento, debido a que probablemente caigamos en este reduccionismo nuevamente, utilizarla como una pastilla y no como una planta maestra. Bueno, eso sería todo y espero que no me haya extendido demasiado. Muchas gracias por su atención.